Tras una llamada sospechosa, una nieta hace que su abuela de 70 años sea arrestada sin saber el motivo. La anciana grita desesperadamente diciendo que es inocente, hasta que... Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol apenas se asomaba entre los antiguos edificios de piedra de Cáceres cuando Lucía abrió los ojos, sobresaltada. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana, una hora más tarde de lo habitual. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de que llegaría tarde a la cafetería donde trabajaba 6 días a la semana. «Abuela Mercedes», gritó mientras se vestía apresuradamente. «¿Por qué no me has despertado?». La anciana de 70 años apareció en el umbral de la puerta, con el rostro marcado por el tiempo y una dulzura infinita en sus ojos color avellana. «Lo siento, mi niña, me quedé dormida yo también», respondió con voz cansada. Lucía besó la mejilla de su abuela y salió corriendo de la pequeña casa situada en los límites del casco histórico de Cáceres. Aquella modesta vivienda había sido su único hogar desde que tenía memoria, aunque esa memoria parecía comenzar extrañamente a los 4 años. Antes de eso, solo había un vacío que nunca logró llenar con recuerdos ni con fotografías, pues curiosamente no existía ninguna de su primera infancia. Mientras corría por las estrechas calles empedradas, Lucía repasaba mentalmente la lista de tareas del día. A sus 22 años, luchaba cada día por mantener vivo su sueño de estudiar en la universidad, aunque el escaso sueldo que ganaba apenas cubría los gastos básicos que compartía con Mercedes, la única familia que conocía. La joven divisó el autobús a lo lejos, a punto de partir. Si lo perdía, tendría que esperar 20 minutos más, lo que significaría un retraso imperdonable. Aceleró el paso sin prestar atención a su entorno. El semáforo cambiaba a rojo, pero ella solo veía la puerta del autobús cerrándose. El rugido de una motocicleta fue lo último que escuchó antes de que el mundo se volviera negro. Voces distantes la trajeron de vuelta a la conciencia. Lucía parpadeó varias veces, intentando enfocar la vista en el techo blanco del Hospital Provincial de Cáceres. Un dolor punzante atravesaba su pierna derecha y su cabeza latía como si 1000 tambores resonaran en su interior. «¿Abuela?», murmuró con voz ronca. «Estoy aquí, mi niña», respondió Mercedes tomando su mano con delicadeza, pero no era la única presencia en la habitación. En un estado de semiconsciencia, Lucía percibió otra figura, una mujer que hablaba en voz baja con su abuela. Al entreabrir los ojos, captó fragmentos de una conversación que no debería haber escuchado. «Gracias por donarle sangre. Sabes que yo no soy compatible, además de ser ya mayor», decía Mercedes con evidente gratitud. «Se lo debo», respondió la desconocida con una voz que parecía envuelta en tristeza. Lucía luchó contra la pesadez de sus párpados para observar mejor a la mujer. Tendría unos 40 años, cabello castaño con algunos hilos plateados y ojos exactamente iguales a los suyos. El mismo tono verde esmeralda, la misma forma almendrada, incluso aquel lunar diminuto en el párpado inferior. Fue como mirarse en un espejo que reflejara su futuro. La impresión la sacudió como una descarga eléctrica. ¿Quién era aquella mujer y por qué se parecía tanto a ella? ¿Qué significaba aquella conversación sobre la sangre donada? ¿Y por qué su abuela parecía conocerla tan bien? Antes de que pudiera formular pregunta alguna, la morfina hizo efecto nuevamente, y Lucía se sumergió en un sueño inquieto, poblado de rostros familiares que no podía identificar y voces que parecían llamarla desde un pasado olvidado. Lo que no sabía es que aquel accidente sería el principio de un camino sin retorno hacia una verdad que cambiaría para siempre su concepción de la familia, el amor y su propia identidad. Durante las semanas siguientes a su accidente, Lucía no pudo apartar de su mente la imagen de aquella misteriosa mujer. Mientras se recuperaba en casa, cada vez que intentaba preguntar a su abuela sobre ella, Mercedes desviaba la conversación con una habilidad que solo los años pueden otorgar. «El hospital tenía sangre suficiente, cariño», le decía mientras le cambiaba los vendajes. «No necesitábamos ningún donante. Quizás tu mente estaba intentando encontrar sentido en medio del caos». Pero Lucía sabía que no había sido una alucinación.
La extraordinaria semejanza física con aquella desconocida era demasiado contundente para ser ignorada. Algo dentro de ella, una intuición que no podía explicar, le decía que esa mujer era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su pasado. Una tarde, aprovechando que Mercedes había salido a comprar medicinas, Lucía comenzó a buscar entre las pertenencias más antiguas de su abuela. En el fondo de un baúl de madera, encontró una caja metálica cerrada con llave. Después de varios intentos frustrados, consiguió abrirla con una horquilla. Su corazón se detuvo momentáneamente al ver el contenido: un pequeño zapato de bebé, un chupete amarillento y una identificación a nombre de Mercedes Domínguez que no coincidía con el apellido Velasco que ella conocía. Pero lo más inquietante era un recorte de periódico cuidadosamente doblado. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó el titular: Niña de 2 años secuestrada por su cuidadora desaparece sin dejar rastro. El artículo, fechado 18 años atrás, relataba cómo una pequeña llamada Lucía, hija de Javier e Isabel Montero, había sido secuestrada por su niñera, una mujer llamada Mercedes Domínguez, quien había desaparecido con la niña sin dejar rastro alguno. El caso nunca fue resuelto. La fotografía que acompañaba la noticia mostraba a una pareja elegante frente a una mansión en la zona residencial de Cáceres, y entre ellos una niña pequeña cuyos ojos eran inconfundiblemente los suyos. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. ¿Era posible que toda su vida hubiera sido una mentira? ¿Que Mercedes, la mujer que la había criado con tanto amor, fuera en realidad su secuestradora? Las preguntas se agolpaban en su mente como un torbellino destructivo. Cuando Mercedes regresó, encontró a Lucía sentada en el sofá, con el recorte sobre la mesa y los ojos enrojecidos de tanto llorar. ¿Quién soy realmente?, preguntó con voz quebrada. Me robaste de mis verdaderos padres. El rostro de la anciana se transformó en una máscara de dolor y resignación. Durante un largo minuto, permaneció inmóvil en el umbral, como si estuviera decidiendo si huir o enfrentar por fin la verdad. Nunca quise hacerte daño, mi niña, dijo finalmente, dejando caer las bolsas de la compra. Todo lo que hice fue por protegerte. Aquella noche, incapaz de procesar la magnitud de lo descubierto y sin querer escuchar las explicaciones de Mercedes, Lucía buscó en internet información sobre Javier e Isabel Montero. Para su sorpresa, seguían viviendo en Cáceres y dirigían una prestigiosa fundación de adopción internacional. Con el corazón dividido entre el amor hacia la mujer que la había criado y la necesidad de conocer su verdadera historia, Lucía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Contactó con los Montero a través de un mensaje directo a la página de la fundación. Creo que soy su hija desaparecida hace 18 años. Mi nombre es Lucía y fui criada por Mercedes Domínguez en las afueras de Cáceres. La respuesta no tardó en llegar, junto con una solicitud de videollamada inmediata. Al otro lado de la pantalla, Lucía vio los rostros envejecidos pero reconocibles de la pareja del periódico. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar a Isabel Montero sollozar. Mi pequeña, por fin te hemos encontrado. Lo que Lucía no sabía era que aquella videollamada había sido grabada y que, mientras ella dormía, la policía local recibía la orden de detener a Mercedes Domínguez por secuestro de menores. Tampoco podía imaginar que la mujer misteriosa del hospital guardaba el secreto más importante de toda esta historia, un secreto que pondría en cuestión todo lo que creía saber sobre su identidad. El amanecer trajo consigo el sonido de sirenas policiales. Lucía despertó sobresaltada para encontrar su pequeño hogar invadido por agentes uniformados. En el centro de la sala, Mercedes permanecía inmóvil, con las manos esposadas y la mirada perdida en algún punto lejano. Mercedes Domínguez queda detenida por el secuestro de Lucía Montero hace 18 años, anunció el oficial al mando. Esperen, suplicó Lucía, interponiéndose entre los policías y su abuela. Por favor, déjenme hablar con ella antes de llevársela. Tras una breve consulta, le concedieron 5 minutos a solas, el tiempo justo para que Mercedes pudiera revelar la verdad que había guardado durante casi 2 décadas. No tengo mucho tiempo, mi niña, comenzó Mercedes con voz temblorosa pero firme.
Debes escuchar toda la historia antes de juzgarme. Con palabras que fluían como un río largamente contenido, Mercedes explicó cómo había comenzado a trabajar como niñera en casa de los Montero cuando Lucía apenas tenía 1 año. Al principio, todo parecía normal. Una familia adinerada, padres aparentemente amorosos y una niña encantadora. Pero con el paso de los meses, comenzó a notar detalles inquietantes. Había demasiadas visitas extrañas, niños que llegaban y desaparecían en cuestión de días, explicó. Y tú, mi pequeña, a veces tenías marcas inexplicables, moretones que Isabel justificaba como caídas infantiles. Una vecina del barrio residencial, Sofía Aguirre, también había expresado preocupación. Mercedes notó el extraordinario parecido físico entre Sofía y Lucía, un detalle que inicialmente consideró una curiosa coincidencia. Una noche, mientras te acunaba para dormir, escuché a Javier e Isabel discutir en el despacho. La puerta estaba entreabierta y lo que oí me heló la sangre, continuó Mercedes, las lágrimas surcando sus mejillas arrugadas. Hablaban sobre el próximo lote de niños, sobre cuánto podrían obtener por cada uno. Mencionaron que tú eras la mejor adquisición, porque Sofía ni siquiera sabía que seguías viva. La revelación golpeó a Lucía como una bofetada. Los Montero formaban parte de una red de tráfico de niños, adoptándolos ilegalmente de familias vulnerables para venderlos a parejas ricas que no hacían preguntas. Y Sofía, la mujer del hospital, era posiblemente su verdadera madre biológica. Esa misma noche tomé la decisión más difícil de mi vida, prosiguió Mercedes mirando el reloj que marcaba el final de sus 5 minutos. Te tomé en brazos mientras dormías y huimos. Te robé, sí, pero de un destino horrible, no de un hogar amoroso. El timbre de la puerta interrumpió la confesión. Eran Javier e Isabel Montero, acompañados por más policías. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio y triunfo al ver a Lucía. «Mi pequeña», exclamó Isabel intentando abrazarla. «Por fin juntas de nuevo». Pero Lucía retrocedió instintivamente. Algo en la mirada calculadora de Isabel, en la frialdad de Javier, confirmaba lo que Mercedes acababa de revelarle. No eran las miradas de padres que recuperan a una hija perdida, sino las de propietarios que reclaman una posesión valiosa. «Necesito tiempo», dijo Lucía con firmeza, «y quiero que investiguen a fondo a todas las partes antes de tomar cualquier decisión». En ese momento, una nueva figura apareció en la puerta. Era Sofía, la mujer del hospital, acompañada por un abogado. Su presencia causó un visible desconcierto en los Montero. «Tengo pruebas de que Lucía es mi hija biológica», anunció Sofía, «y de que me fue arrebatada ilegalmente hace 20 años por la Fundación Montero, cuando yo era apenas una adolescente vulnerable». El caos se apoderó de la pequeña sala. Los policías, confundidos, decidieron llevar a todos a comisaría para aclarar la situación. Mientras salían, Sofía se acercó a Lucía y le susurró: «Sea cual sea la verdad, quiero que sepas que nunca dejé de buscarte. La sangre que te salvó tras el accidente es la misma que corre por tus venas desde el día en que naciste». Lucía observó cómo se llevaban a Mercedes, aquella mujer que, secuestradora o salvadora, había sido la única constante en su vida. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro completo resultaba más complejo y doloroso de lo que jamás hubiera imaginado. Aquella noche, mientras esperaba en la sala de la comisaría, Lucía tomó una decisión. Descubriría la verdad completa, sin importar cuán dolorosa fuera, y lucharía por la justicia para todas las partes involucradas en esta historia de engaños, amor y sacrificios. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de declaraciones, pruebas de ADN y revelaciones estremecedoras. El juicio contra los Montero se convirtió en el centro de atención mediática de toda España, destapando una red de tráfico infantil que había operado durante más de 2 décadas bajo la fachada de una respetable fundación de adopción. Sentada en la sala del Tribunal Provincial de Cáceres, Lucía escuchaba con horror los testimonios de otras víctimas, padres a quienes habían arrebatado sus hijos mediante engaños, jóvenes que descubrían ahora su verdadero origen, familias destruidas por la codicia de quienes se aprovechaban de la vulnerabilidad ajena.
La investigación reveló que Sofía Aguirre, efectivamente, era su madre biológica. Con apenas 16 años, abandonada por su familia y en situación de extrema pobreza, había sido convencida por los Montero para dar una mejor vida a su bebé recién nacido. Lo que nunca supo fue que su hija sería vendida al mejor postor en el mercado negro de adopciones ilegales. Un error administrativo había truncado la venta. Los compradores se echaron atrás en el último momento. Fue entonces cuando los Montero decidieron quedarse con Lucía temporalmente, utilizándola como hija de exhibición para dar credibilidad a su fundación mientras buscaban nuevos compradores. Las pruebas contra Javier e Isabel eran abrumadoras. Documentos falsificados, testimonios de cómplices arrepentidos y transacciones bancarias que no dejaban lugar a dudas. El juez, visiblemente afectado por las dimensiones del caso, dictó sentencias ejemplares que aseguraban que los responsables no volverían a ver la luz de la libertad. Pero quedaba por resolver la situación de Mercedes. Técnicamente, había cometido un delito al llevarse a Lucía sin autorización. Sin embargo, su motivación había sido proteger a una niña en peligro inminente. El día del veredicto, el tribunal estaba abarrotado. Lucía apretaba las manos de Sofía y Mercedes, unidas por primera vez en un frente común. Cuando el juez comenzó a hablar, el silencio se hizo absoluto. Este tribunal entiende que las acciones de Mercedes Domínguez, aunque contrarias a la ley en su forma, fueron moralmente justificables en su fondo, declaró el magistrado. No podemos castigar a quien, arriesgándolo todo, actúa para proteger a un menor indefenso. Por tanto, declaramos a la acusada libre de todos los cargos. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Mercedes, con lágrimas de alivio, abrazó a Lucía como lo había hecho durante tantos años, con un amor incondicional que trascendía lazos de sangre o documentos legales. Has sido, eres y serás siempre mi abuela, le susurró Lucía. Nada puede cambiar eso. Después se volvió hacia Sofía, aquella mujer que le había dado la vida 2 veces, al nacer y al donarle su sangre tras el accidente. Y tú eres la madre que nunca supe que tenía, dijo con voz entrecortada. Hay tanto que recuperar, tanto que construir juntas. Esa noche, las 3 mujeres regresaron a la pequeña casa a las afueras de Cáceres. Sentadas alrededor de la mesa de la cocina, con tazas de té humeante entre las manos, comenzaron a tejer los hilos de su nueva vida compartida. ¿Sabes?, dijo Sofía, observando con ternura a su hija. Nunca dejé de buscarte. Cada año, en tu cumpleaños, publicaba tu foto de bebé con la esperanza de que alguien te reconociera. Fue así como, tras el accidente, el personal del hospital me contactó al ver la semejanza en nuestros rasgos. Mercedes, por su parte, sacó una pequeña caja que había mantenido oculta durante años. He guardado cada momento importante de tu vida, explicó, mostrándole a Sofía fotografías, dibujos infantiles, notas escolares. Siempre supe que algún día tendría que compartir estos tesoros con quien te dio la vida. Para Lucía, que durante tanto tiempo había sentido un vacío inexplicable, aquella noche marcaba no el final de un camino doloroso, sino el principio de uno nuevo, lleno de posibilidades. Comprendió que la familia no se definía por la sangre compartida o los apellidos en un documento, sino por el amor que se construye día a día a través de los sacrificios, la honestidad y el perdón. En los meses siguientes, las 3 mujeres establecieron una rutina que honraba sus nuevos lazos. Mercedes seguía siendo el ancla emocional, la sabiduría acumulada de los años. Sofía aportaba vitalidad, entusiasmo y planes de futuro. Y Lucía, ahora estudiante universitaria gracias a una beca completa motivada por su caso, era el puente entre ambas, la promesa de que el dolor del pasado podía transformarse en esperanza. Las cicatrices permanecerían siempre, recordándoles lo frágil y precioso que es el vínculo familiar. Pero ahora, cuando Lucía miraba al futuro desde las antiguas murallas de Cáceres, ya no veía incertidumbre sino horizonte, no vacío, sino plenitud. Su historia, tejida con hilos de dolor y redención, se había convertido en un tapiz de belleza inesperada. Somos una familia poco convencional,
comentó una tarde mientras contemplaban juntas el atardecer sobre la ciudad medieval. Pero quizás esa sea nuestra mayor fortaleza. Mercedes y Sofía asintieron, unidas por el amor hacia aquella joven que las había convertido, contra todo pronóstico, en familia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la historia de Lucía, Mercedes y Sofía haya tocado tu corazón y te haya hecho reflexionar sobre el verdadero significado de la familia. Si te ha emocionado este relato de secretos, verdades y amor incondicional, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en este video. Nos ayuda enormemente a seguir creando estas historias para ti. Cada día traemos nuevas narrativas que exploran los lazos humanos más profundos. Así que te invitamos a explorar nuestro contenido y encontrar tu historia favorita. Y por supuesto, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció el sacrificio de Mercedes? ¿Crees que tomó la decisión correcta? Cuéntanos en los comentarios. Mañana regresamos con otra historia que te atrapará desde el primer minuto. Hasta entonces.